Qué gran bendición nuevamente aquí en sus hogares y listos para tener otra jornada de estudio de la palabra de Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Hoy estudiando el Salmo 86 en el versículo 12, encontré este versículo que llenó mi corazón y quiero compartirlo con usted. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Cuando usted se sienta a estudiar la palabra del Señor, en ese momento usted también está glorificando al Señor. Hágalo con todas sus fuerzas. Concentre todo este tiempo. Es muy cortito, 1 hora, se va corriendo, pero en ese tiempo entréguelo al Señor, dedíquese, abra su Biblia, tome su cuaderno, tome su lápiz y pongámonos a estudiar la palabra del Señor. Quiero contarles algo antes de orar. El día de hoy tuvimos todos los pastores y maestros de CCI Transformados en un día de oración y ayuno. Y estuvimos orando 3 veces durante el día en oración colectiva. Y el Señor ha sido bueno, el Señor es poderoso y el Señor tiene grandes cosas para CCI Transformados. Pero no solamente eso, la lección de hoy va a tratar una parte sobre el ayuno y queremos que usted ponga mucha atención. Y durante la semana, los pastores que tienen en cada celebración tiene un chat con los discípulos de su celebración y el pastor de educación les va a decir a ustedes el día que vamos a ayunar todos. O sea, usted va a ayunar junto con todos los hermanos de su celebración. Su pastor le va a dar las indicaciones, así que esté muy pendiente del chat. Muy bien, entregamos este tiempo al nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito Padre, te damos gracias infinitas por permitirnos una vez más entrar a tu presencia y con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, buscar las maravillas de tu ley, encontrar los tesoros que tú tienes preparado para nosotros. Oh Dios, que tu palabra en esta noche sea tocando vidas, tocando corazones, sanando enfermos, libertando al cautivo, y aquel Señor que está desanimado cobre ánimo y que sienta que su iglesia, la iglesia CCI, a la cual pertenecemos, estamos todos unidos, todos en un mismo espíritu, con la misma fuerza, orando, Señor, para que tú hagas tu voluntad en medio de tu pueblo. Habla, Señor, a nuestras vidas y a través de tu palabra, enséñanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dejo con ustedes a la hermana Ingrid Hernández. Muy bendecida tarde, hermanos, ¿verdad? Como es de costumbre, pues este es nuestro tiempo de instrucciones. El lunes usted recibió, como ya hemos recibido 2 lunes anteriores, nuestro versículo lema, ¿verdad? Recordamos de que vamos a poner en práctica, ¿verdad? El Señor nos llama a poner en práctica lo que Él nos está enseñando cada día. Bendecimos su vida, nos alegramos que esté conectado. No es al azar que estemos juntos este miércoles, ¿verdad? El Señor tiene propósito para ustedes y para nosotros. Estar en este proyecto de educación es edificante para cada uno de nosotros. Lo otro que usted recibió el lunes fue la lámina Transformando mi vida. Recordamos, ¿qué trae esta lámina? Bueno, trae nuestro versículo a memorizar, ¿verdad? Que en este caso es Mateo 8, 9 y 10, ¿verdad? Que usted lo conoce bien ya, ¿verdad? Que dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? En la versión NBI lo recibió usted.
¿Por qué este versículo? Porque hoy vamos a hablar de la oración y vamos a hablar del ayuno. El ayuno es una puerta para entrar a una vida con poder. Entonces, ¿cuál es la frase que usted va a repetir esta semana? Vivo una vida de poder. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a orar y estamos aprendiendo a ayunar, ¿verdad? La primera semana en la lección de la salvación, ¿qué fue lo que usted aprendió? Usted aprendió a tengo una vida eterna, a proclamar que usted tiene una vida eterna. La segunda semana usted aprendió a que ahora tenemos un nuevo hábito y usted puede proclamar mi nuevo hábito es leer la palabra. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y hoy, ¿verdad? Con nuestra lección de oración y ayuno, estamos proclamando, tengo una vida de poder, vivo en una vida de poder. Proclame eso para su vida, ¿verdad? Recíbalo y aprendamos a vivirlo. Muy bien. En la verificación de aprovechamiento, ¿verdad? Que es el cuestionario que usted recibe cada lunes, tuvimos 104 respuestas. Esté pendiente de su chat para que sea partícipe de esa prueba, ¿verdad? No es una prueba, no, quitemos esa palabra, ¿verdad? No es prueba, es una verificación. Nos ayuda a nosotros a saber si usted nos está entendiendo lo que estamos tratando de enseñarle y le ayuda a usted también a revisar después en cuáles se equivocó y a corregir sus hierros, ¿verdad? Hoy, después de la clase, usted va a recibir 2 láminas, ¿verdad? Las acostumbradas, la lectura bíblica, que comenzará a partir de mañana, jueves 25, con Juan 16, ¿verdad? Ya llevamos 15 capítulos leídos, gloria a Dios, ¿verdad? Y va a recibir usted la pregunta de la semana. Siempre esa pregunta de la semana va dirigida a nuestra vida de discipulado. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en la vida del discípulo? Y usted va a buscar esa respuesta en estos 5 capítulos que va a leer durante esta semana que comienza mañana. ¿Qué otra tarea queda para usted? Bueno, nuestra tarea acostumbrada, ¿verdad? Le fomentamos a que ore. Orar para que el Espíritu Santo le dirija a vivir una vida de poder en ayuno y oración, ¿verdad? Y ayunar un tiempo de comida. Eso va a ser coordinado, como ya les dijo la pastora Martita, por los pastores de su chat, por los pastores de bienestar y de educación que están acompañándoles a ustedes en cada celebración. Bendecida tarde, hermanos. En este momento les presento a sus 3 maestros del día de hoy. Tenemos en primer lugar a la hermana Tania Ochoa. Ella pertenece a la celebración del domingo a las 11 de la mañana. El pastor Luis Muñoz, que pertenece a la celebración del viernes a las 6 de la tarde. Y el pastor Saúl Bueso, que pertenece al domingo 6 de la tarde. Pongan oídos, mente, corazón y ojos atentos para aprender. Los dejo con los hermanos. Bendiciones. Diga, hermanos, cultivar nuestra relación con Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. Y una de las maneras de crecer en nuestro andar con Jesús es a través de la oración. Hoy aprenderemos qué es orar, cómo sé que Dios me escucha. Aprenderemos sobre la oración y el ayuno, 2 disciplinas espirituales que Jesús modeló al inicio de su ministerio aquí en la tierra y que fue vital en ese ministerio que realizó él. ¿Cuáles son los propósitos que tenemos para el día de hoy? Uno de ellos es identificar la forma de comunicarnos con Dios. También crear el hábito de orar diariamente y también dar al ayuno la importancia que amerita como fuente de crecimiento espiritual. Bien, Pastor Saúl, ¿qué es la oración? Bueno, orar es hablar con Dios, es comunicarse con Él. Orar es abrir y mantener un diálogo con el Creador. Y mediante este diálogo nosotros podemos presentar peticiones,
problemas, necesidades, y como contrapartida, el Señor también nos responde a esos problemas, a esas necesidades. También el Señor nos da a conocer su voluntad sobre asuntos generales o específicos de la vida y nos da las instrucciones para que nosotros la cumplamos. Orar es un encuentro con el Señor. Orar es experimentar en nuestra vida su maravillosa presencia. Pero también orar es un acto de humildad porque nosotros fomentamos, desarrollamos una relación personal con Jesús para conocerlo más y mejor, ya que es nuestro modelo. Y oramos todos, ¿verdad? Oramos los creyentes y los no creyentes. Y aunque el sol sale para todos y el Señor hace llover sobre impíos y sobre justos, tenga la seguridad, hermano, que el Señor va a atender las peticiones del creyente, porque el Señor tiene un corazón de padre y ningún padre va a desoír la voz de sus hijos. Así que esa es la oración, es una comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Y qué privilegio, hermanos, tenemos nosotros como hijos de Dios de conversar, de platicar con nuestro Dios y platicar de manera espontánea, decirle cómo nos sentimos, decirle cuáles son nuestras necesidades. Qué privilegio tan grande el que nosotros tenemos. Pastor Luis, ¿qué resultados tenemos al experimentar la oración en nuestra vida? Bueno, es importante que reconozcamos primeramente lo que Pastor Saúl decía, y es una oportunidad que tenemos de que nos relacionamos con Dios, pero Dios también se relaciona con nosotros. Entonces, para darle sentido a su pregunta, yo le voy a decir que el hecho de acudir diariamente al Señor en oración nos permite desarrollar una oración personal. Y al igual que nosotros, en la medida en que nos relacionamos con nuestros semejantes, aprendemos a conocerles más y más. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios mediante la oración, aprendemos a conocerle más a Él. Aprendemos a entender cómo Él nos habla y aprendemos a percibir que Él siempre está con nosotros. Nosotros podemos desarrollar una relación que nos permite hablar de una manera sincera y poder expresarle el contenido de nuestro corazón y la necesidad que nosotros estamos experimentando de lo que queremos decirle. Y muchas veces uno puede llegar al momento de oración únicamente con un motivo de gratitud, únicamente con un motivo de estar delante de Dios. Y se experimenta bendición, porque Dios también toma estos momentos como momentos preciados. Aprendemos a recibir paz, aprendemos a recibir seguridad de que Él está con nosotros y sobre todo se refuerza nuestra confianza de que Dios es por nosotros y que está para ayudarnos y asistirnos en todo lo que nosotros requiramos. Qué bendición tan grande, Pastor. Pastor Saúl, en Lucas 11:1, los discípulos piden a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué hicieron esa petición? Bueno, lo comentábamos previamente con el Pastor Luis, que en aquellos tiempos la responsabilidad de orar recaía justamente en los sumos sacerdotes, así como la responsabilidad de instruir en los maestros de las sinagogas. Y no era muy común que las personas del pueblo supieran orar. Por otra parte, el Señor Jesucristo identificó plenamente que un grupo selecto de personas sería importante para difundir la misión que Él tenía en esta tierra. Y escogió a estos 12 hombres, estos discípulos, a los cuales instruyó durante su ministerio de 3 años, lapso en el cual les enseñó muchas cosas. Y entre ellas los motivó a querer aprender. Y los motivó que preguntaran acerca de aquellas cosas que no sabían. Así que esto era natural, que ellos, viendo que Jesucristo tenía una vida de oración, un estilo de vida, que era un estilo de vida de oración. Y además de eso, hacía grandes milagros. Seguramente ellos quisieron tener algo de eso, imitar a nuestro Señor Jesús.
y por acción de la educación reflejo, ¿verdad? Al igual que los niños, aprendemos lo que vemos, hacemos. Ellos trataron de incursionar dentro de esa filosofía. Jesús se comunicaba con el Padre y hacía la voluntad del Padre. Los apóstoles se comunicaban con Jesús y hacían la voluntad de Jesús. Hoy en día tenemos un gran problema porque muchos creyentes no estamos imitando esta disciplina de oración y de ayuno, comunicarnos con el Señor, y estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Así que los discípulos estaban en lo correcto al tratar de imitar una acción correcta de nuestro Señor Jesús. Y así como Jesús adoptó la oración como un estilo de vida, nosotros como sus hijos también debemos imitarle, buscar a Dios de madrugada, buscarle a cualquier hora, apartarnos a un lugar a orar, a buscar de su presencia, a llenarnos de su espíritu. Pastor Luis, ¿qué aspectos generales deberían incluirse en la oración? Bien, podemos definir que hay diferentes formas o diferentes momentos en los cuales nosotros podemos orar. Podemos hacerlo de manera individual, en la intimidad, como decía el Señor Jesucristo: si tú quieres orar al Padre, entra en tu cuarto, cierra la puerta, órale al Señor, y el Señor que ve en lo secreto te contestará en público. Esto nos permite fortalecer, como dijimos anteriormente, esa dinámica de una oración íntima, de un conocimiento del Señor. También podemos y debemos orar de manera colectiva. Y de manera colectiva lo que hacemos es que presentamos situaciones generales que van a bendecir no solamente a una persona, sino que van a trascender y que pueden bendecir a la nación, pueden bendecir al continente, pueden bendecir al mundo. Por ejemplo, colectivamente podemos orar para que el Señor continúe tomando control de este fenómeno que ha ocasionado la pandemia del COVID-19 en el mundo, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros en nuestro país hemos visto su mano. Pero invariablemente, en cualquiera de los dos mecanismos de oración que acabamos de mencionar, existen factores que siempre deben estar. Estos son la alabanza y la adoración. Alabanza es reconocer a Dios, todas las cosas que Él hace maravillas, Él gana batallas, pero adoración es reconocerle a Dios por lo que Él es grande, es majestuoso. Debemos aprender a darle gracias porque Dios tiene cuidado de nosotros. Otro elemento que no debe faltar en la oración es la confesión y pedir perdón por nuestras faltas, pedirle al Señor que siempre nos restaure y que nos ayude a perseverar. Debemos aprender a interceder, como mencionamos hace un momento, a suplicar y a pedir perdón. Estos elementos son los que conforman la oración y deben estar presentes cada vez que nos dirigimos al Señor. Sí. Y un elemento importante, Pastor Luis, que usted mencionaba era que podemos orar de manera individual, pero también podemos orar colectivamente. Y muchas veces, como hijos de Dios, andamos buscando que otros intercedan por nosotros. Tenemos ese gran privilegio de poder buscar a Dios en oración de manera individual, para llenarnos, para desahogarnos con Él, para buscar de su presencia, para pedir por nuestras peticiones. Individualmente, usted, discípulo, puede hacerlo. Y también tenemos el privilegio de poder hacerlo de manera colectiva. Pastor Saúl, ¿cuáles son las vías de comunicación que se activan cuando oramos? Bueno, cuando oramos se activa una comunicación de dos vías. Una vía de ida y una vía de venida. En el lenguaje de tránsito sería doble vía. Una es para hablar y la otra es para escuchar. Desde nuestra perspectiva, pues hablarle a Dios. Encontramos en Jeremías 33:3 que el Señor nos dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también escuchar a Dios, ¿verdad? Nosotros escucharlo a Él, nos dice la palabra en 1 Samuel 3:9. Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Nos está dando justamente la perspectiva de escuchar, y el Señor nos dice en el Salmo 46:10: estad quietos
y conoced que yo soy Dios. Nosotros sabemos que el primer gran deber de todo cristiano es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las demás cosas nos serán añadidas, no al revés, no buscar añadiduras y dejar de lado el reino de Dios y su justicia, que es Jesucristo justamente. Entonces podemos suponer que el Señor sabe de antemano cuáles son nuestras necesidades y nuestros anhelos, pero el Señor quiere escuchar la voz de sus hijos, como ya dijimos, y también quiere darnos instrucciones. De ahí la importancia de que hagamos uso de la oración en las dos vías, en la vía de ida o de petición, y en la vida de venida o de escucha de la palabra de Dios. Es importante, de lo que usted ha dicho, Pastor Saúl, es importante rescatar que podemos buscar al Señor en oración, pero también debemos destinar tiempo para escuchar su voz. No solo buscarle para ir a pedirle, ¿verdad? Sino también para escuchar. Dice la palabra, como usted leyó, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Eso nos llama a tener nuestros oídos afinados para escuchar su voz, para escuchar qué es lo que Él tiene que decirnos. Pastor Luis, ¿qué modelos bíblicos tenemos de oración personal? Bueno, a lo largo de la palabra encontramos diversas enseñanzas y diversos personajes que nos dieron una forma particular de cómo oraba cada uno de ellos. Podemos hablar, por ejemplo, de Moisés, que cuando Dios le llamó para que él rescatara y liberara al pueblo y lo condujera de Egipto hacia la tierra prometida, en todo el transcurso de ese viaje, el Señor se comunicaba con su pueblo para darles instrucciones específicas. Escogió a Moisés para que Moisés transmitiera su mensaje, pero el pueblo llegó a un momento en que le dijo, queremos escuchar a Dios. Y solo bastó una oportunidad para que el pueblo escuchara a Dios y se diera cuenta que en realidad no estaban preparados para escucharle. Entonces le pidieron a Moisés que él sirviera como un intercesor, y Moisés entraba a la carpa del encuentro, donde Dios se manifestaba y le revelaba lo que él quería que le transmitiera al pueblo. Entonces vemos que hay una actitud de intimidad en la relación que desarrolló Moisés con el Señor. Por otra parte, podemos ver el ejemplo de Daniel. Daniel, muchacho que fue llevado cautivo a Babilonia y que creció en sabiduría por la guianza del Espíritu Santo, pero nunca se apartó de su convicción de fe, a pesar de estar en un ambiente que era completamente opuesto a su enseñanza y a su formación. Y Daniel tenía la costumbre de subir y a orar en su habitación. Él entraba a su habitación, pero él, a diferencia de muchas personas, él llegaba y abría las ventanas de su cuarto. Y abría la ventana que daba hacia Jerusalén, tratando de llegar a la presencia misma del Señor, recordando cómo era su ciudad de donde habían sido traídos y anhelando poder volver a ella, y oraba delante de Dios y la gente lo miraba. Podemos ver el ejemplo de Elías, que Elías tenía una condición, que oraba y el Señor le respondía en cosas que para cualquier persona pudieran ser difíciles. Elías le dijo al Señor que no lloviera y dejó de llover 3 años. Elías le dijo al Señor, Padre, probá que tú eres el Dios vivo y que venga fuego del cielo y consume este sacrificio. Y no bastó que terminara de hablar cuando se consumió el sacrificio y el agua que habían derramado sobre el sacrificio. Entonces tenían una relación que permitía que el Señor se manifestara de una manera inmediata. Pastor Saúl, ayúdeme por favor con otros ejemplos. Por supuesto, pastor. Tenemos al rey David, quien se expresaba por medio de los cantos, y cada canto era una oración. Todos conocemos los salmos de David, ¿verdad? Y su gran intensidad, su gran connotación, surgida desde del fondo de su corazón. Un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Que sí tenía un estilo de vida, de oración totalmente, caracterizado por apartarse a orar a solas, y no como los fariseos que oraban en público, que él los criticaba. Oraba de madrugada en lugares tranquilos, frecuentaba las sinagogas que eran casas de oración, oraba y hacía milagros, nos dejó la oración modelo. Aún en la adversidad nuestro Señor oró, ¿verdad? Sudó sangre en Getsemaní y en el Gólgota
oró cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba plenamente identificado con la oración. Pablo también estuvo 3 años aprendiendo directamente por Jesús. Él fue instruido en todo, él creía en la oración, Pablo, y amaba la oración y la incluyó en su vida y en su ministerio. Pedía la oración intercesora para llevar el evangelio a todo el mundo, para derribar toda oposición espiritual, para fortalecer su propia debilidad, que él la reconocía, y para mover la mano de Dios. Así que es otro ejemplo maravilloso. Y algo que me impresiona de cada uno de estos personajes que ustedes han compartido es el hecho de que cada uno de ellos tenía una relación íntima con Dios. Sí. Apartaban tiempo especial para comunicarse con Dios. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como discípulos suyos, debemos hacer. Pastor Saúl, el modelo de oración de Jesús se caracterizaba porque era diario, continuo, permanente y enseñó a sus discípulos. ¿Qué elementos están incluidos en el Padre Nuestro y cómo los aplicamos a nuestra vida de oración? Bueno, el Padre Nuestro es la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús y tiene 4 elementos, ¿verdad?, que se han destacado. El primero de ellos es la exaltación. Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, estamos reconociendo que nuestro Dios es nuestro Padre, es santo, es rey y es soberano, y que nosotros somos sus hijos, y que por lo tanto no necesitamos intermediarios para comunicarnos con Él. El segundo elemento es la petición. Cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí pedimos para suplir nuestras necesidades diarias, ya que nuestra provisión siempre proviene del Señor. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, y eso lo reconocemos en la oración. El tercer elemento es la confesión, y aquí decimos nosotros, perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es el momento de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, de arrepentirnos de ellos y pedir perdón a Dios. Pero esto también lleva una condición, que es perdonar a quienes nos han ofendido. El Señor nos perdona de la misma manera en que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. De esa manera seremos merecedores del perdón de Dios, de la restauración y de la transformación que proviene de Él. Y finalmente está la solicitud, que dice la oración modelo, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Acá se presenta el momento de pedir la protección de Dios y de pedir su ayuda para ser liberados del mal y del malo, conscientes de que Dios está con nosotros y pelea por nosotros. Como dice el Éxodo 14:14, estad quietos que yo pelearé por vosotros. Así que es una muy linda reflexión y efectivamente la aplicamos porque el Padre Nuestro es una oración que agrada al Señor. En primer lugar porque es sencilla y en segundo lugar porque debe ser sincera, ¿verdad? Debe nacer del corazón y debemos dirigirnos a Él creyendo que Él hará. Esa es la condición. Y qué importante es aprender este modelo de oración que Jesús nos dejó y aplicarla en nuestro día a día de manera espontánea, en nuestras propias palabras, ¿verdad? No necesitamos repetirla una y otra vez, sino en nuestras propias palabras, ¿verdad? Ir al Señor, ir a su presencia. Pastor Luis, ¿cómo se relaciona la oración con otras disciplinas espirituales? Bueno, la oración es el canal por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. La oración nos permite poder interpretar lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. A través de la oración podemos pedir dirección, podemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos instruya, que nos enseñe.
A través de la oración nosotros podemos alabar al Padre. El pastor Saúl compartía que el rey David utilizaba el método de la alabanza para exaltar a Dios en sus oraciones. Podemos aprender a través de la oración también a adorarle, como dijimos antes, a reconocerle a Dios por lo que Él es. Y podemos también relacionarla con la obediencia, porque a través de la oración nosotros damos cumplimiento a la instrucción que el Señor Jesús nos dejó de que aprendiéramos a buscar del Padre. Acabamos de ver el modelo de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y no significa de que es repetir palabra por palabra lo que está en esta oración, sino tomar la estructura y poder hablar a Dios de esa manera, que es importante que lo entendamos también. Me gustó una frase que escuché de nuestra hermana Ingrid, me gustó, y definió a la oración como el hilo conductor que une toda la cadena del crecimiento espiritual. Y eso es profundo, porque la oración está en cada una de estas etapas importantes de la vida espiritual. Y sin oración, hermanos, la vida del cristiano no funciona. Es como nuestro alimento diario, es lo que nos sostiene. Por eso debemos aprender a cultivarla, debemos aprender a orar en todo tiempo. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la tarde. No hay momento inapropiado para orar. Al contrario, esa es una bendición que el cristiano tiene posterior al sacrificio de Cristo Jesús, porque como el pastor Saúl mencionó al inicio, antiguamente solo el sumo sacerdote podía presentarse delante del Señor. Y cuando Cristo estaba pagando el precio de nuestros pecados, la palabra nos enseña que el velo se rompió de arriba hacia abajo, permitiendo la entrada a la misma presencia de Dios. Esto es lo que logramos a través de la oración, hermano. Amén, amén. Pastor Saúl, al orar, ¿cómo sé que escucho la voz de Dios? Bueno, esa es una pregunta que se han hecho muchas personas a lo largo de mucho tiempo, de todo el tiempo. Para el caso Samuel, escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció hasta que fue instruido por Elí. También Gedeón, ¿verdad?, recibió revelación del Señor, pero aún así dudaba al extremo que pidió señal, y no solo por una vez, sino que por 3 veces. Estaba difícil en aquellos tiempos escuchar la voz de Dios, pero en estos tiempos nuestros es mucho más fácil porque tenemos la Biblia, y la Biblia es la revelación de la palabra de Dios. Todas las verdades espirituales nos son reveladas a través de la Biblia. Y el Espíritu Santo de Dios usa la palabra para revelarnos las instrucciones de Dios, porque el Espíritu Santo conoce el pensamiento y la intención de Dios. Es parte de la Trinidad. Y en el Salmo, en Juan 10, 27, nosotros encontramos que las ovejas del Señor oyen su voz y Él las conoce y lo siguen a Él. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Eso establece claramente que cuando Dios nos habla precisamente a las ovejas, y las ovejas lo siguen porque son de Él, le pertenecen, hay una situación de pertenencia. Por otro lado, para escuchar la voz de Dios tenemos que tener un corazón dispuesto. Podemos escucharla en un sermón, en una consejería, a través de un canto, una alabanza, a través de una oración, a través del ayuno. Y sabemos que estamos ante la presencia de Dios y podemos reconocer la voz de Dios cuando gozamos de tranquilidad, de paz, de armonía, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz del Señor. Creo que esas son condiciones más o menos en las que nosotros estaríamos recibiendo, sin dudas, la voz de Dios. Es importante recalcar eso. Nuestro corazón tiene paz cuando escuchamos la voz de Dios. Amén. ¿Verdad? Pastor Luis, ¿qué hábitos debemos tener los seres humanos frente a la oración? Esta es una pregunta interesante porque para poder llegar a uno de los hábitos que nosotros debemos tener, yo quiero partir de la condición que usualmente como personas, como seres finitos tenemos ante la oración, y es que regularmente queremos que la oración tenga una respuesta inmediata. Oramos y de repente vemos que no sucede lo que estamos pidiendo y empezamos a caer en una especie de desesperación.
Y miren lo que nos enseña la palabra en Efesios 6:18. El apóstol Pablo escribió: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Y mire qué interesante, yo voy a rescatar de esta lectura la palabra perseveren. Cuando conversábamos con el pastor Saúl y con usted, hermana Tania, previo a esta clase, hablábamos del ejemplo de la viuda y el rey. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que había una mujer que le iba a pedir al rey que le hiciera justicia y el rey no le hacía caso. No le hacía caso y ahí estaba. Hasta que llegó un día y dice, ¿sabe qué? Le voy a hacer lo que ella me pide porque vea, me agarré un mal momento y no. Mejor resolvámosle. Fue la perseverancia. Otro ejemplo que para mí es un ejemplo de perseverancia es cuando la mujer sirofenicia llegó a pedirle un favor al Señor Jesús, que hiciera un milagro, y el Señor Jesús en una franca palabra que a mí probablemente en lo natural me hubiera hecho correr, le dijo, no está bien dar la comida de los hijos a los que son perrillos, porque le quería decir, lo que yo vengo a hacer por los hijos de Israel es para ellos, no está para los que no reconocen la autoridad del hijo. Y la mujer perseverando le dijo, Padre, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y eso bastó para que el Señor dijo, la fe de esta mujer es grande, y fue hecho conforme a lo que ella pedía. Entonces encontramos aquí el segundo elemento. Primero hablamos de perseverar. El segundo elemento que yo podría mencionar aquí, el segundo hábito o la segunda cosa que tenemos que arraigar en nosotros es la fe. Creer cuando oramos y cuando pedimos a Dios. Porque cuando llegamos a desarrollar la fe, el Señor Jesús dijo que podríamos decirle a un monte, quítate de donde estás y tírate de cabeza al mar, y el monte lo iba a hacer. Y por fe nosotros, cuando oramos, vemos cómo Dios se mueve. Había un canto que era usual por los años 80, que decía, fe mueve la mano de Dios, fe en su esperanza viva. Eso es lo que tenemos que desarrollar, y así alcanzamos victoria. Y es importante también, Pastor Luis, en ese verso que usted nos leía, se recalca en todo tiempo, no es solo cuando tengo dificultades, es en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica, velando, dice, en ello, con toda perseverancia, ¿verdad? Qué privilegio, ¿verdad? El que tenemos, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo en todo tiempo. Pastor Saúl, ¿qué texto bíblico nos enseña sobre el ayuno? Bueno, en la Biblia existen muchos textos relacionados con el ayuno, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero es en Mateo 4:2 donde encontramos el ayuno practicado por nuestro Señor Jesús, que es, como ya dijimos, de quien aprendemos. Y lo importante acá es que si Jesús tuvo que ayunar, ¿verdad? Y sabemos que Él es Dios, ayunó durante 40 días y 40 noches, cuanto más nosotros tendríamos que hacerlo. Esa es una gran enseñanza implícita que en ese versículo de Mateo 4:2. Y el ayuno es uno de los recursos más importantes, más poderosos, más valiosos que tenemos los cristianos. En mi experiencia particular, las veces que he ayunado y orado, nunca he dejado de recibir una respuesta de parte de Dios, tanto para mi vida como para la vida de las personas por quienes he orado o he ayunado. De manera que realmente es una práctica que nos deja una tremenda enseñanza. Aparte de que en Mateo 6:16, el Señor Jesús nos dijo, cuando ayunéis, como un factor de obediencia, de mandato y obediencia. No dijo cuando quieras ayunar, sino que dejó establecido cuando ayunéis como una forma recurrente que tendríamos el pueblo de Dios más adelante. Así que esa enseñanza queda plasmada en el corazón, en la conciencia, en la mente, en el espíritu de todos nosotros para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese verso que usted nos leía, Pastor Saúl, en Mateo 4:2, podemos recalcar también que
El ayuno preparó a Jesús para cumplir su misión en la tierra. Él inicia su ministerio con un tiempo de ayuno en oración. Correcto. Y nosotros como sus hijos debemos también imitarlo. Pastor Luis, ¿qué es el ayuno bíblico? Bien, el ayuno bíblico es aquel que nos enseña que nosotros debemos aprender a estar sumisos bajo la presencia de Dios. Hay un término que a mí me gusta y es que el ayuno es aquel que aflige la carne, el que me hace sentir en mi humanidad que yo tengo que despojarme de algo para ofrecerlo a Dios como una ofrenda para que se vivifique el espíritu, para que Dios a través de su intervención fortalezca mi espíritu. Hablar del ayuno significa que nosotros tenemos que venir delante de Dios a ofrecerle algo. No se trata básicamente de dejar de consumir un alimento o de dejar de seleccionar qué tipo de alimento yo debo comer. En el argot popular se habla mucho, hoy está muy de moda hablar de el ayuno de Daniel. Y la manera en que presentan esto es hablando de la rutina que Daniel tenía para comer en la corte del rey cuando él no quería contaminarse con la comida que comían los babilonios. Pero eso no es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico es aquel que me lleva a mí a poder despojarme de algo que a mí me gusta, que a mí me satisface, y ofrecerle a Dios ese tiempo en oración, ofrecerle ese tiempo a Dios en una búsqueda sincera, con el único propósito de que Dios me hable, de que Dios me fortalezca, o, como mencionaba el pastor Saúl, Dios se mueva a favor de alguien más. Entonces nosotros podemos ver que el ayuno bíblico en realidad es una consagración, es un sacrificio de alabanza para Dios. Es decir, yo puedo hacer un ayuno para pedirle a Dios que haga un milagro de sanidad. Puedo ofrecerle un ayuno para pedirle a Dios que renueve en mí un espíritu vivo, que el Espíritu Santo me guíe, o para poder entender lo que la Escritura me enseña, para poder entender cuál es el plan de Dios para mi vida, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ser un mecanismo que permite un propósito para que Dios sea glorificado y sea manifestado en medio de la acción. Amén. Pastor Saúl, ¿cuántos tipos de ayunos hay? ¿Se vale ayunos cortos? Así. Podemos distinguir dos tipos de ayuno. El ayuno total, que es la abstinencia total de alimentos y bebidas, el cual no debe ser muy prolongado por razones de salud. Es sabido que para poder ayunar hay que tener cierta cantidad de salud y fortaleza. Estos ayunos, podemos encontrar un ejemplo en Esther 4:16, cuando le dice a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes, en una actividad de intercesión en favor del pueblo de Israel, que tenía un decreto de muerte por parte del rey Asuero. Es de 3 días. El ayuno parcial, por otra parte, es la restricción de comida, pero se puede mantener con agua o con dieta líquida. Nosotros encontramos un ejemplo de este ayuno en Daniel 10:3, que nos dice que en todo ese tiempo no comí nada especial, dice, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. O sea, se dedicó a dietas líquidas seguramente, y en el caso de Daniel pues duró 3 semanas ese ayuno, pero también registramos ayunos de 40 días y 40 noches en el caso de Moisés, de Elías y del mismo Señor Jesucristo. Y claro que valen los ayunos cortos, ¿verdad? Pero estos suelen ser, como son menos prolongados, suelen ser más periódicos, más seguidos, ¿verdad? Y podrían ser, ¿verdad?, ejemplos de ello, tomar solamente algún tiempo de comida, un desayuno y almuerzo, y entregarlo en la tarde, abstenerse de cierto tipo de alimentos, carnes o pastas o algún tipo de carbohidrato, abstenerse de algunas preferencias, ¿verdad?, como gustos, aficiones, deleites, actitudes, el uso de aparatos, radio, televisión,
redes sociales, etcétera. Gracias, pastor. Pastor Luis, ¿cuáles son las razones para practicar el ayuno? Bueno, básicamente, como mencionamos antes, podemos decir que practicamos el ayuno para tener un mayor crecimiento espiritual. Porque lo importante de lo que Pastor Saúl acaba de compartir es el hecho de que no se trata, como dijimos antes, de abstenerse solo por abstener, sino más bien es invertir el tiempo que utilizaríamos en esa afición, en ese deleite, para consagrarnos a buscar a Dios en oración. Entonces estamos dándole a Dios un sacrificio y al permanecer en Él experimentamos de regreso en esa doble vía que mencionamos en las primeras preguntas, el crecimiento espiritual, porque aprendemos a fortalecernos en Él. También podemos ofrecer un ayuno para buscar la santificación, para poder ser aceptos delante de Dios y día a día ir decayendo, eliminando más nuestra condición natural y permitiendo que la condición espiritual crezca, ¿verdad? Podemos buscar ofrecer un ayuno para buscar la ayuda de Dios en situaciones difíciles. Y el pastor Saúl mencionó algo que a mí me hizo retroceder en el tiempo, y en efecto yo también debo testificar que no ha habido momento en el cual yo haya ayunado para enfrentar una situación y presentarla delante de Dios pidiendo su ayuda en la cual el Señor no me haya respondido. Situaciones realmente difíciles, ¿verdad? Podemos mencionar algo importante que usted lo dijo, creo que en la primera, segunda pregunta, y al igual que la oración, la práctica del ayuno es una práctica reservada para los hijos de Dios. Yo tengo una frase que yo puedo ofrecer un ayuno porque soy hijo de Dios, porque yo estoy orando y buscándole al Señor. Pero cuando una persona solamente en el caso de comida, deja de comer y no ora y no busca al Señor, no está en un ayuno, está en un hambruno, porque está aguantando hambre, pero eso no le va a traer nada. Entonces tenemos que tener cuidado de la actitud y de por qué estamos ofreciendo este tipo de ayuno, porque en realidad no se trata solamente de gratificarnos nosotros, sino de gratificar al Señor. Así es más que abstenernos de ingerir alimentos, es más que eso, es buscar la presencia del Señor, es consagrar nuestra vida a Él, es restaurarnos, es renovarnos en Él, buscar nuestro crecimiento espiritual. Pastor Saúl, ¿cómo hacer ayuno en medio de situaciones específicas, como cuando tomamos medicamento, cuando estamos en medio de actividad laboral o cuando estamos con un estado de salud crítico? Esto es muy importante por cuanto son situaciones muy especiales. En el caso de los medicamentos siempre aconsejamos que exista lo que es la opinión del médico con respecto del tipo de medicamentos que se está tomando. De esa manera se puede tomar el ayuno o no de acuerdo a la prescripción médica. Ahora, si el medicamento que toma la persona no puede demorarse en su ingesta, ¿verdad? Entonces se debe tomar el medicamento y hacer ayuno en todas las demás cosas. Sin embargo, si ese medicamento sí se pudiera demorar en su ingesta y no ocasionaría problemas para la salud de la persona, entonces en ese caso podríamos decir que se tome el ayuno y con posterioridad el medicamento, pero serían condiciones que irían acompañadas por la prescripción médica. En medio de una actividad laboral, sin posibilidad de concentración o de tiempo a solas, sí se puede, pero no se debe. Se puede ayunar en el trabajo, pero no es lo correcto, ya que el ayuno es para tener esa experiencia espiritual, esa relación con el Señor, es para entrar en un momento de alabanza, de adoración, de oración, de meditación en la palabra, y no solamente, como usted bien lo decía, o lo decía el pastor Luis, no solamente es llevar a cabo una dieta estricta, sino va acompañada de oración, sino va acompañada de esa relación personalísima con el Señor, estaríamos prácticamente desdeñando de la esencia
del ayuno. De tal suerte pues que en esto habría que la persona probablemente buscar un momento, solicitar un permiso si va a hacer un ayuno verdadero, el día del ayuno o en las vacaciones, o tal vez ayunos parciales, como ya lo dijimos, ayunos cortos de entregar un desayuno, un almuerzo, o tal vez privarse de algunas comidas, postres, carnes, entradas, aperitivos, etc. Eso es lo que se aconseja en estos casos. En un estado de salud delicado, no sé si quiera ayudarme, Pastor Luis. Yo creo que también debemos entender que el tema del ayuno es algo que tiene que ver con la actitud del corazón. La palabra enseña que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, y una persona que está en un estado realmente delicado donde no puede dejar de consumir alimentos o que tiene que estar siendo alimentado, puede ofrecer también un ayuno con una actitud de corazón de reverencia y de búsqueda al Señor. Yo tengo aquí en mis anotaciones algo bien interesante, y es que ayunar es una forma de ofrendar a Dios un tiempo especial. Amén. Es una forma en la cual yo quiero llegar a Dios para presentarle algo especial a Él. Y es importante que en la medida de las posibilidades, si podemos, los que tenemos esa posibilidad, debemos tener un cuaderno cuando estemos en un tiempo de ayuno. ¿Por qué? Porque ahí nosotros apuntamos lo que le decimos al Señor, pero también podemos apuntar lo que el Señor nos está diciendo, nos está confirmando. Debemos aprender a meditar en su palabra. Debemos aprender a recordar que hay momentos en los cuales yo puedo buscar a Dios. Y el pastor Saúl mencionó algo. Decía, en el trabajo de repente es difícil. Es cierto, pero también podemos hacerlo en la noche. Podemos dedicarle un viernes en la noche, si no trabajamos el sábado, para tener un tiempo de vigilia, que es un tiempo de búsqueda del Señor, de oración. En realidad, lo que tiene que ver es con lo que hay en nuestro corazón y lo que le vamos a ofrecer al Señor. Y es importante que todos los cristianos participemos de esto. No por una obligación, no porque alguien me obliga o me dice que tengo que hacerlo, sino por una convicción. Porque en la medida en que yo pueda crecer de esa forma, voy a aprender a experimentar las bendiciones que vienen de parte de Dios cuando yo practico estas disciplinas. Y el ayuno también es otra disciplina que conlleva la oración. Porque cuando usted está en ayuno, ¿qué es lo que está haciendo? Orando. Entonces vemos que están íntimamente ligadas las dos. Muchas gracias, Pastor Luis, Pastor Saúl. Quería un comentario más. Cuando una persona está muy enferma, es probable que no convenga, digamos, que ayune, ¿verdad? Habría que hacer las consultas necesarias. Sin embargo, esa persona puede hacer un sinnúmero de cosas, como ya mencionaba el pastor Luis, y hay formas como leer un libro, leer una cierta porción de la Biblia, donar algo que es muy valioso para él. Son desprendimientos que podría, sin necesidad de acudir a una abstención de alimentos o de agua. Así que son formas, ¿verdad?, que para personas que están en esas condiciones son propicias. Pastor, y eso es propicio. Isaías 58:7 dice, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? Vestir al desnudo y no dejar de lado tus semejantes. O sea que vemos también que brindar, ofrendar, es una manera de hacer un ayuno, porque se priva de algo que usted tiene para bendecir a otro conforme a lo que Dios pone en su corazón. Y ese es el ayuno que agrada al Señor. Amén. Y esa es una bendición para nuestras vidas. Amén. Ajá. Bien, muchísimas gracias, Pastor Luis, Pastor Saúl. Y hermanos, hoy hemos aprendido que Jesús es nuestro más excelente modelo de una vida de oración y ayuno. Jesús dependía del Padre. Jesús reconocía su necesidad del Padre y le vemos en las Escrituras buscándole de madrugada, apartándose de las multitudes para buscar
la presencia de Dios Padre. Y así como Él lo hizo, mucho más nosotros, que somos sus hijos, debemos imitarlo, debemos hacerlo. Hemos aprendido también que el ayuno es un tiempo de búsqueda de la presencia del Señor, un tiempo de reflexión, un tiempo donde buscamos consagrar nuestra vida, renovarnos en Él, dejar que el Espíritu Santo se entrone en nuestra vida. Ambas, la oración y el ayuno, son disciplinas espirituales que tienen como propósito desarrollar nuestro ser interior. Y así como para Jesús era la oración y el ayuno un estilo de vida, nosotros debemos adoptarlo. Yo les animo, hermanos, a que desarrollemos el hábito de orar, de ayunar de manera continua y que esto sea un estilo de vida en nosotros. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra. Gracias, Padre, por esta ilustración, por esta clase, por esta enseñanza que hemos recibido el día de hoy. Jesús, queremos imitarte. No queremos que esta palabra, esta enseñanza quede solamente en conocimiento, en conocimiento nada más, sino que queremos llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a desarrollar el hábito, ayúdanos a ser perseverantes en nuestra búsqueda de ti. Queremos conocerte aún más, pero a veces no queremos invertir tiempo, y para conocerte más y conocer más de tu palabra necesitamos perseverancia, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayuda a cada discípulo, Señor, que ha dicho sí a este proceso de formación, Señor, a que pueda desarrollar una relación íntima, completamente dependiendo de ti, Señor. Hoy te decimos que queremos vivir bajo tu presencia, Señor. Queremos caminar contigo de la mano, y hoy te decimos una vez más que no nos sueltes, Señor, no nos sueltes. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia, Señor, y guía cada uno de nuestros pasos, Señor. Te alabamos, te adoramos y una vez más te decimos, Señor, que te amamos. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por esta tremenda enseñanza, ¿verdad?, que hemos tenido aquí, donde hemos aprendido del ayuno y la oración. La oración, hermano, hágalo como un estilo de vida para su vida, ¿verdad? Y el ayuno, todo lo que se aprendió aquí, pues se va a poner en práctica. Por eso se les motiva, hermanos, a revisar su chat, donde se le dará las indicaciones sobre el ayuno, la hora, el día y qué tipo de ayuno va a tener. Entonces, hermanos, revise su chat donde se pone la información referente a todo el discipulado, tareas, y se les motiva también, hermanos, a seguir con el plan de lectura del libro de Juan, capítulo por día. Bueno, hermanos, nos encontramos el próximo miércoles aquí en CCI Transformado. Recuerde, hora 6 p.m. Aparte ese tiempo para el Señor, hermano, que va a ser de gran bendición para usted y su familia. Bendiciones, que tengan una bendecida noche, un sueño tranquilo, reparador. Y si el día de mañana el Señor nos da un día más, que sea para glorificar su santo nombre. Bendiciones.